30 años de darle forma a tus proyectos, de ayudarte a abrigar los sueños de tu familia, de juntos poner en alto el nombre de México. En Panel Rey cumplimos 30 años y queremos darte las gracias por permitirnos construir nuestra historia contigo. Panel Rey, 30 años de construir juntos las mejores historias. La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro. Lunes por la noche y eres un orgulloso sobreviviente a la resaca de fin de semana, un aguerrido combatiente de la jungla de asfalto, borracho de smog y atolondrado por el golpe de calor, un héroe de epopeya griega sorteando de mentores al volante, ninja warrior del transporte público, escapando al kraken autoritario del sistema, maestro Jedi de mando ambulantes y demócratas, mientras sorteas las inclemencias climáticas. Felicidades, logro desbloqueado. Desastre de tu armadura, apaga tu sable láser. Date una revista auditiva, degusta la vida a través de la arquitectura. Sumérgete en conducta urbana. Continúa la conversación con Marlene Mendoza todos los lunes 9:30 horas por www.radioarquitectura.com. Digo en la pausa. ¿Ya empezamos? ¿Ya estamos al aire? ¿Sí? Hola a todos, bienvenidos a Conducta Urbana. Hoy lunes complicado. La verdad, ahora que ustedes nos están viendo a través de YouTube en nuestro streaming, que me imagino que es la cámara de acá, ¿no? Como pueden ver, estamos con una sobreexposición lumínica, pero es para que puedan ver todos nuestros rasgos, nuestra belleza interior. Y también para quienes nos pueden ver acá enfrente en nuestra transmisión streaming en Facebook, que viendo como que viendo la imagen en Facebook ahorita, mi cabeza parece flotar. Entonces está increíble. Síganos por www.radioarquitectura.com y también en TuneIn si van en su coche o están en la escuela o están en una computadora y Godín les bloquea como algunas páginas, pueden escucharnos en sus celulares, no consume tantos datos según yo. Y bueno, mensajes, comentarios, todo lo demás. En Twitter puede ser con @radioarc, que ahí está el as de los controles, el arquitecto Fabián del Valle con nosotros, Cinda House. Y a mí pueden arrobarme como María Neón o con el hashtag Conducta Urbana, que de todas maneras nunca utilizan, pero si un día lo quieren utilizar, ahí está la opción. Entonces, bueno, como usualmente dejan comentarios en Facebook y también los estamos leyendo durante el programa. Y el día de hoy vamos a retomar estas Urban Talks que ahí vamos con la serie Caminando Lento pero Seguro. Y estamos en el volumen 5, que este volumen 5 va a tener dos sesiones porque es un tema importante. Y si ustedes vieron como la pancarta o el flyer del programa de hoy, va a estar con nosotros Juan Tonches, que le damos la bienvenida hoy. Y va a estar aquí esta silla vacía, triste, y va a estar el arquitecto Javier Martínez Burgos, pero por cuestiones de agenda y situaciones adversas no va a poder estar aquí el día de hoy. Pero vamos a dejar pendientes algunos temas para que el próximo 7 de agosto, porque se está yendo el 2017 como agua, estén aquí ambos para continuar con esta sesión, que sí es convenientemente larga porque vamos a hablar de patrimonio, pero no del patrimonio como ya hemos platicado otras ocasiones aquí en Conducta Urbana, donde todo es felicidad y alegría de vamos chicos, guardemos la memoria histórica, preservemos nuestras raíces y demás, sino va como mucho más enfocado a lo que pasa en realidad y, si lo queremos ver de esta manera, sacar un poco los trapos sucios al aire, ¿no? Dice Juan que él se avienta, que él se lo avienta, que no tiene miedo de que doble la esquina y aparezca un enmascarado, así, dándole su merecido. Pero, además de eso, quiero decir que tenemos regalos el día de hoy,
porque Lunes y porque Comex y porque Home Depot. Entonces, al final del programa, así que bueno, voy a hacer como repetidas recordatorios conforme se vayan conectando con nosotros. Al final del programa vamos a hacer una pequeña mecánica y va a haber 3 ganadores. El primer ganador se va a llevar un lindo taco de Comex con, el Pantone de todos los colores que tienen actualmente, no es obsoleto. Entonces, ese es el primer regalo. El segundo es una libreta que nos regalaron en Home Depot para que, todo lo que necesiten escribir allí. Y el tercero es un libro de tendencias, joven, señorita, Color Life de Comex, para que, puedan echarle un ojo. Está ilustrado y tiene ahí como muestras de colores y todo eso. La única condición es que, ahora sí, amigos que nos escuchan en Latinoamérica, solamente va a ser para la Ciudad de México porque necesitan venir a recogerlo aquí a las gloriosas instalaciones de Radio Arquitectura. Entonces, al final vamos a hacer unas preguntas, 3 preguntas, las 3 primeras personas en contestar correctamente lo que Juan les va a cuestionar con respecto a la charla de hoy, ¿no? Y quizás una pregunta de criterio, ¿no? Para que se ponga acá rudo. Algo que no sea wikipediable, pues. Y entonces esos son los regalos que tenemos para el final del programa. Los voy a tener aquí, están en físico y van a poder venir por ellos a partir del día de mañana en un horario entre 11 de la mañana y 6 de la tarde. Fabián ya me estaba viendo con cara de ¿qué te pasa? Nos vas a venir a recibir tú, ¿no? Y ya diré cómo tienen que venir y presentarse y todo esto, porque estamos en una nueva cabina. Entonces necesitamos como un nuevo protocolo de acceso y deceso a las instalaciones. Entonces, ahora sí, dicho todo lo anterior correctamente, bienvenido, Juan. Hola, Marlene, ¿cómo estás? De nuevo. Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? La sobreexposición, pensé que te referías a mí. ¿De la sobreexposición? La sobreexposición, que ya ven tantas veces. No, ya pensé que era un mal chiste. A ver, creo que Juan no se escucha porque está apagado su micrófono. Así que el fantasma que creyeron escuchar es Juan, bienvenido. Debe ser eso. Hola, ¿ya? Ahora ¿todo bien? sí, perfecto. Hola de nuevo, ya no voy a repetir el chiste. Porque ya no tiene chiste. Ya no quemé, lo había dicho sobre la sobreexposición, pero no pasa nada. Ok, en estos Urban Talks, la idea, como ya les habíamos dicho, hay otros 4 volúmenes que pueden reescuchar en nuestro canal de YouTube y también en Radio Arquitectura, en nuestra fanpage de Facebook y Conducta Urbana también. Lo que estamos tratando son temas puntuales sobre ciudad. Hemos hablado sobre agua, caminar, otras cosas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre patrimonio. Ya habíamos platicado antes un poco de patrimonio en un par de ocasiones, ¿no? Con los tacos y con lo que hacen en arqueopatías. Pero primero quisiera antes de cualquier cosa y para los estudiantes que nos puedan escuchar ahorita, que creo que andan de vacaciones y que qué envidia, ¿cuál es la diferencia entre el INA y el INBA? Porque siempre... y el INVEA. Porque alguien por ahí el otro día como que mandó una pregunta y ya no la pudimos leer al aire, pero ahí te la dejo. Okay. El micrófono es todo tuyo. Bueno, hola a todos los chicos que nos están escuchando, algunos amigos que apuntaron que iban a estar acá, entonces pues les mando un saludo también hasta Veracruz y a todos lados donde nos escuchen. Y pues ellos, seguramente les va a sonar bien común esto que voy a tratar de explicar un poco rápido y desde el principio, ¿no? Ustedes han escuchado seguramente hablar más del INA que del INBA, ¿no? Es como el referente de lo que se refiere a las zonas arqueológicas y a las cosas viejas y históricas en el país. Pero no es la única institución y hay una diferencia fundamental que tiene que ver con la ley de monumentos históricos, con la ley federal de monumentos y zonas arqueológicas, que hace una distinción arbitraria en algún sentido entre lo que es el patrimonio arqueológico y el patrimonio artístico, arqueológico histórico del artístico, y la diferencia es básicamente un año, es decir, todo aquel
expresión arquitectónica o artística que sea del siglo XX hacia nuestros días es patrimonio artístico y lo atiende en todas sus complejidades y lo protege y está encargado de inventariarlo, catalogarlo, etcétera, etcétera, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA. Todo lo que es antes de 1900, todo el siglo XIX, hasta el momento de la llegada de los españoles está considerado como patrimonio histórico, y lo que es antes de la llegada de los españoles, patrimonio artístico. El INAH también se encarga de atender lo que se refiere al patrimonio paleontológico, que es todo aquel que es previo a la existencia de los seres humanos, digamos, como los conocemos. No es tan común tener encuentros con el patrimonio paleontológico en nuestra vida cotidiana, pero cada día está siendo un tema de estudio más frecuente, y entonces cada vez salen más notas y vamos siendo como más conscientes. Eso también es parte de lo que atiende el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, en términos, digamos que concretos, el INAH se encarga de todo aquello que es arqueológico, histórico y paleontológico, es decir, todo lo que tiene que ver con dinosaurios y megafauna y mucho más atrás. Y el INBA se encarga de todo aquello que es patrimonio artístico, arquitectónico, pero del siglo XX hacia nuestros días. Ahí hay una confusión constante cuando el INAH se lleva a veces hasta reclamos de gratis, porque de repente se habla de destrucción de algún edificio y que de repente se sabe que se construyó en 1930 y entonces dicen, ¿y dónde está el INAH? Pero es que el INAH no le toca, y entonces ahí hay una definición un poco compleja de responsabilidades que tiene que ver con lo que a lo mejor vamos a de repente a platicar acá, pero esa primera división entre estos dos organismos, estos dos institutos del Estado mexicano, se dividen y se reparten las responsabilidades, ¿no? Ok, y ahora, otra pregunta que también hice por ahí el auditorio antes, que bueno, ya tenemos unas preguntas, pero ya las leeré más adelante, lo siento. Es en qué casos y cómo es que un arquitecto, imagínate, soy un arquitecto común y corriente, ¿no? Promedio, y me encuentro con un arquitecto nunca es común y corriente. Bueno, estaba siendo modesta. Okay. Trataba de ser modesta, lo siento. Y supongamos que, bueno, te enfrentas a un proyecto en el que asumes o te das cuenta que quizás puede haber alguna cuestión. Puedes saber o no que está catalogada, ¿no? ¿De qué manera o a quiénes tendrías que acudir al respecto antes de hacer tu proyecto, ¿no? Antes de decir, quiten ese muro, ¿no? Levanten, ¿a quiénes tienes que ir? Porque luego, a lo que voy es que preguntaban algunas personas en otras ocasiones, ¿cómo puedes saber, más allá de los permisos delegacionales y la gestión habitual, cómo a quién te puedes acercar? Digo, bueno, tengo que pedirle permiso al INAH, al INBA, o a quiénes. ¿Cómo me acerco? ¿Hago una fila? ¿Hay un formato? Como que no hay mucha información al respecto. Entonces... Sí, hay formatos. Es distinto la forma del tratamiento que se le da al patrimonio arqueológico en términos de lo que se tiene que hacer cuando se tiene que edificar del patrimonio histórico. El patrimonio histórico, aunque no solamente son inmuebles, es lo más cercano, digamos, a nuestra profesión, a lo que hacen los arquitectos, y es con lo que más se encuentran los chicos o los profesionistas al trabajar algo. Ahí yo apelaría un poco al tema del criterio en términos de lo que también aprendimos en la escuela respecto a la historia de la arquitectura. Y creo que es cierto que no todos los egresados de arquitectura tienen una plena conciencia de los contextos históricos en los que están trabajando, pero hay muchas cosas en las que nos dan pistas para saber si de repente podemos tener el riesgo de afectar con nuestra obra un monumento. Es decir, si lo platicamos hace un rato, si yo voy a trabajar en el centro de Coyoacán, estoy rodeado de una serie de edificios que son evidentemente antiguos, es muy probable que aunque yo tenga un edificio no tan similar a los otros, pues tenga un valor patrimonial porque el espacio como que me está dando esas pistas. O si yo voy a construir cerca de una zona arqueológica, pues también es muy probable que en ese periodo en el que yo esté edificando mi casa vaya a encontrar vestigios. Es complicado a lo mejor si no tenemos esa instrucción
darnos cuenta o saber exactamente dónde, pero ahí tendría que ser, y eso a lo mejor es una primera momento de reflexión, tendría que haber ser parte de los procedimientos normales de la solicitación de permisos de obra, el dar aviso al INA o al INBA según el caso. Está como un procedimiento, sí, en ciertas zonas y en ciertos lugares que ya está muy sabido que son espacios patrimoniales, pero no está generalizado, esa es la verdad. Es decir, en contextos como la Ciudad de México, Coyoacán, Tacubaya, Teotihuacán, Monte Albán, pues es ya muy sabido, pero si de repente hablamos de Tulancingo, en Hidalgo, mejor la gente que edifica ahí tal vez no tiene plena conciencia de que hay una ciudad prehispánica debajo de donde están, ¿no? Entonces, tendría que trabajarse más, a lo mejor en esa vinculación entre los institutos encargados de la protección del patrimonio y las delegaciones, los municipios y todos estos procesos. Pero ahí es un asunto, como yo lo veo, pues como de trabajo legislativo, de vinculación, que a lo mejor va más allá de lo que en la cotidianidad se puede resolver. La recomendación entonces es ser muy atentos al contexto. Si tú estás cerca de o los chicos están cerca de un edificio histórico o en el centro de alguna ciudad capital de algún estado, o que tienen referencias de que es una ciudad antigua, pues es muy probable que se encuentren con vestigios es como del cuando pasado, hicieron, ¿no?, la ampliación de la línea 1 del Metrobús, que pasaba por Cuicuilco, sí, claro. Y así de, ay, pero ¿por qué salieron? Pues, ¿por qué? Porque tienes la pirámide de Cuicuilco a Claro. unos metros, ¿no? Bueno, eso también es una parte de lo que provoca esa falta de conexión entre las zonas arqueológicas, por poner ese ejemplo, y los entornos urbanos en los que se insertan. Durante mucho tiempo la política de protección de las zonas fue bardearlas, ¿no?, o cercarlas. Entonces se fue construyendo en la gente la idea de que la zona es hasta donde está la barda, y evidentemente de aquel lado pues ya no es, ¿no? Y lo cual arqueológicamente es una falacia, porque las ciudades prehispánicas, lo que generalmente podemos ver son los núcleos urbanos, los edificios más grandes, los contextos mucho más complejos, pero así como ahora las ciudades se extienden y las áreas habitacionales donde vive la gente que se dedicaba a cultivar, a producir los instrumentos para la clase gobernante, está en las orillas y vivía en casas mucho más sencillas, en espacios mucho más sencillos, que ya no son tan fáciles de identificar en la superficie, pero que están ahí, ¿no? Entonces, si ustedes, chicos arquitectos, ven una ciudad prehispánica con 3 o 4 edificios monumentales y después está rodeada por una barda y del otro lado están las casas, y ustedes construyen en esa cuadra, seguro habrá alguna cosa arqueológica que habrá que proteger. Entonces, a eso me refiero con el asunto del criterio, y que pues si podemos empezar por esa autocrítica también. Siempre será recomendable que cuando empiece uno algún proyecto arquitectónico, cualquier tipo, pues eche un clavado a investigar antes sobre el entorno urbano, sobre la historia del lugar en el que voy a estar. Es como parte del oficio, que a lo mejor ya no se hace tanto y por eso pareciera como muy sorpresivo, como de, ay, pues ¿qué pasó? ¿Cómo es que desapareció esto aquí? Y Bueno, estos tepalcates, ¿no? Que... Ok. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical. Tenemos mensajes de Andy, de Caterín Melisa desde Perú, Angélica Vivas, saludos a Bolivia, a Víctor Mankenstein von Robben. Saludos. A Gustavo Abraham pregunta, bueno, te manda saludos y que platiques más sobre las actividades de la Dirección de Operación de Sitios. Porque Gustavo siempre nos manda mensajes y es muy clavado y lo queremos mucho. Gracias por escucharnos. Y ahorita, Juan, vamos a tratar como de sintetizarlo un poco para que todos podamos como que escucharlo. A Harumi, saludos a San Luis Potosí, de DIS Arquitectos, y Aldo Castillo de León pregunta, escuché recientemente algo con respecto al Zócalo de la Ciudad de México, ¿qué pasa? Desde Venezuela. No, saludos muy venezolanos desde San Antonio, Texas. Órale, gracias por escucharnos. Y regresando, empezamos con lo del Zócalo quizás. Vale, sí. Porque del Zócalo quiero ligar una pregunta de qué pasa cuando, imagínate que tienes tu predio y demueles la casa que estaba ahí, que no tiene ningún valor patrimonial, ni histórico, ni nada.
haces una excavación y encuentras algo. Es así como, ¿y mi casa? ¿No? ¿Qué va a pasar? Porque ¿qué sucede cuando ocupa una gran parte o la totalidad del terreno, ¿no? Y empezamos con el Zócalo y luego eso, ¿sale? Vale. Y después lo de Abraham, que muchas veces Seguro, también. lo que quieran. Y volvemos. Ya estamos de vuelta en Conducta Urbana. Estamos en nuestro volumen 5 de los Urban Talks. Con nosotros estamos hablando de patrimonio con Juan Tonches, que este programa va a tener 2 episodios que van a seguir contando como el volumen 5, pero bueno, digamos que vamos a cortar aquí y nos volvemos a reencontrar. Perfecto. El 7 de agosto. Para que, bueno, si quedan ahí algunas dudas que de seguro van a quedar, vamos a atenderlas ya también con el arquitecto Javier Martínez Burgos, que no está aquí con nosotros, pero que estaba invitado. Y está también arquitecto Juan Tonches platicando aquí. Teníamos un... saludos rápidamente, porque así se nos va todo el programa. Hasta León, Guanajuato, a mí, aunque diga que no, a mis paisanos, a Guadalupe García y a Pavel, que también nos está escuchando. Entonces, bueno, comentaban del Zócalo, que les cuentes ahí hasta Austin, Texas. ¿Qué onda con eso? Sí, pues surgió una nota, lo recordarán muchos, en la que se anunciaba que se había descubierto el Zócalo original de la Ciudad de México. Para quienes nos ven en otras partes del país y que no
ubican qué cosa es el Zócalo. Se le llama así a la plancha, a la plaza que está precisamente en el centro de la ciudad, lo que está rodeado por la catedral, el Palacio de Gobierno y otros edificios, y que se le quedó el nombre de Zócalo porque originalmente había una base sobre la que iban a plantar un monumento. Entonces esas bases, también recordan nuestras clases de historia de la arquitectura, se le llamaba zócalos. O no. Entonces, estos nunca terminaron de hacerlo, el monumento se detuvo, la construcción de lo que iban a hacer se detuvo, y se quedó nada más la base durante un tiempo. Fue tomando ya como con cariño ese nombre de la plaza, se hicieron subsecuentes cambios a la arquitectura del espacio. Recordar algunas imágenes que fue jardín, después pasaban los tranvías, etcétera, etcétera, y se le quedó el nombre de Zócalo. Bueno, entonces, para no alargarme más, haciendo las excavaciones para colocar la nueva pavimento, la nueva capa de concreto que va a servir para ganarle 3 preciosos metros a la plancha de Zócalo, ¿no? Y mucho dinero para quien tenga ese contrato. Haciendo esas preparaciones, encontraron los restos de esta base, de este zócalo, que según lo que reportan los arqueólogos del INAH, que son los encargados de hacer estas investigaciones, es el zócalo original o parte del zócalo original, que no está muy claro ahí, no se ve con como mucha claridad en las imágenes. Debe haber, por supuesto, un informe, a lo mejor en algún momento lo darán a conocer, pero no está muy claro si, ustedes recuerdan las fotos, hay como una mitad, ¿no? Y mucha gente se pregunta por qué solo está una parte, ¿no? O sea, se ve la hilera de piedras y luego está el tepetate con el que ya están empezando a rellenar o estuvieron rellenando, y parecía faltar una parte. Está curiosamente muy cerca de lo que ahora es la base del asta bandera monumental, entonces habría que esperar los informes para tener mucho más claridad respecto a si realmente no lo terminaron de construir esta base como se dice, es decir, la base completa, no el monumento, o en algún momento durante los trabajos de instalación del asta bandera se afectó ese espacio o ese monumento. Yo no lo sé, esa es la verdad, pero me lleva a poder comentar este asunto del salvamento y de las intervenciones en espacios patrimoniales y cómo omisiones del pasado terminan finalmente saliendo a la luz, ¿no? Una de las historias preferidas de la arqueología es el hecho de que la Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH surgió a raíz de los descubrimientos que se hicieron en el mismo centro de la ciudad cuando se estaba introduciendo las primeras líneas del metro. Ante toda la riqueza histórica que estaba apareciendo, arqueológica y de patrimonio en la ciudad, se decidió crear un área especial en el instituto para poder atender estos eventos en los que la construcción de infraestructura o de equipamiento en cualquier parte del país requiriera el salvamento de los posibles vestigios arqueológicos. Este espacio de trabajo ha sido muy importante para conocer muchos de los contextos históricos del país, pero también de repente puede estar envuelto en polémica porque no todos los tiempos en los que se llevan a cabo los salvamentos a lo mejor permiten conocer la totalidad de las cosas, y siempre estará la sombra de la pregunta de que si valía la pena haber destruido eso que se encontró por la construcción de un puente, o por la construcción de un teleférico, o por la construcción de una casa de alguien, ¿no? O una catedral. Bueno, eso a lo mejor es en otro momento, pero si encontramos los símiles en el presente, el debate del patrimonio está también en esos sentidos. Lo que la ley dice, o el criterio que sigue la actuación arqueológica, es que el bien social común prima sobre el monumento, aunque siempre se tienen que seguir todos los criterios internacionales de conservación y protección de los vestigios. Como dicen por ahí, como digo de repente, pues en los detalles está el diablo, ¿no? Porque ¿qué tanto realmente está siendo eficiente la protección de los vestigios arqueológicos en el país frente al desarrollo inmobiliario voraz, frente al desarrollo de infraestructura que de repente se cae a veces sola, ¿no?
curiosamente, que obedece ¿no? a otros beneficios que no son precisamente el bien social, beneficios sociales, ¿no? o que están disfrazados de beneficio social, ¿no? Entonces, aunque no es un asunto de amarrarse a las pirámides, como a lo mejor podrían algunos arquitectos pensar que los arqueólogos hacemos, eso no es así, pero sí hay una lucha constante por tener claro que hay momentos en los que habrá que por lo menos darse una pausa en esta intensidad del desarrollo de las ciudades para preguntarnos si no nos conviene como sociedad conservar muchas de estas cosas que nos están refiriendo a nuestro pasado, ¿no? Sí, porque luego muchas veces es como, bueno, se preguntarán, queridos escuchas, bueno, ¿y a mí de qué me sirve mantener todo esto? Y ya lo hemos platicado en otras ocasiones y es tan sencillo como un rompecabezas, ¿no? Al final, imagínense que en unos 50, 100 años nosotros ya no vamos a estar aquí y sobre lo que nosotros construimos o lo que tenemos ponen otra cosa encima. Entonces a veces a veces no, es sumamente importante también conocer qué es lo que hacía antes, cómo se vivía antes, y precisamente todos estos lugares terminan siendo como piezas de esos rompecabezas, ¿no? De algún modo u otro siempre son piezas pequeñas, o pueden ser como 10 piezas si es un sector o un cuadrante importante, pero al final terminan siendo motivo para que haya huecos, para que se presenten suposiciones de cómo se vivía. Y quizás también pregunten, bueno, ¿y a mí de qué me sirve saber cómo se vivía antes? Pero creo que eso es lo que hace la diferencia entre civilizaciones. Es como si dijéramos, bueno, ¿para qué queremos saber cómo vivían los egipcios antes? Hay como mucho aprendizaje importante dentro de, ¿no? Los médicos lo sabrán bien, ¿no? ¿Cuál era la importancia de los egipcios para la cultura actual, ¿no? Y los avances científicos que se comenzaron desde hace cientos de años, ¿no? Entonces, al final es conocimiento que nos sirve y nos define como sociedad y como, por decirlo, como estirpe, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí está la sustancia de eso, no únicamente como imponer, quizás. Obviamente sabemos que, por ejemplo, en el Zócalo, donde levanten algo va a aparecer, ¿no? Entonces ahí es justamente esta polémica de, bueno, porque al final, otra vez, y perdón que lo diga 2 veces, podemos hacer un drinking game ahora al final, pero todo esto va a qué es lo que pesa más, ¿no? Nuestro pasado prehispánico, o la catedral o el edificio del Palacio de Gobierno. Entonces ahí ya empieza como una especie de puja y una lucha entre, bueno, ¿qué vamos a mover de aquí? ¿Qué no vamos a mover de acá? ¿No? Y regresando a lo que habíamos planteado antes de irnos a corte sobre qué pasa si en mi terreno, ¿no? encuentro algún vestigio de alguna ciudad prehispánica y termina siendo como prácticamente todo el terreno, un buen porcentaje. ¿Qué sucede en esos casos? Porque yo he sabido, no particularmente de alguien que me haya contado, pero sí sé que es una práctica común de que si en algún momento encuentras, como decíamos hace rato, el chiste de los tepalcates, no das aviso para precisamente no meterte en estudios que pueden llevar años, ¿no? Sí, ahí lo que hay es varios mitos respecto a lo que el INAH hace, y bueno, están construidos hasta en cierto sentido con verdades, pero verdades antiguas. Es decir, siempre se piensa que si tú encuentras un tepalcate o cualquier cosa prehispánica en tu terreno, va a llegar el INAH y te lo va a quitar, ¿no? Esa leyenda, ese mito está fundado en los tiempos en los que sí, en los 30s, 20s, ¿no? El instituto, los 30 el instituto porque antes no existía, pero el gobierno, el Estado mexicano, en la búsqueda de referentes para la identidad del México posrevolucionario, encontraba las primeras grandes ciudades, Monte Albán, Teotihuacán, Tajín, y todas ellas tenían ya algún tipo de régimen de propiedad, y la estrategia que se siguió en ese momento, por la importancia que tenían las ciudades prehispánicas que estaban encontrados, fue hacer expropiaciones o a veces compras o negociaciones con la gente propietaria, muchos de ellos comunidades indígenas, otros ejidatarios, que terminaron a veces bien, a veces mal, a veces muy mal con estos tratos. Hay todavía de repente algunos hasta litigios que surgen casi después de 100 años respecto a tierras que el INAH nunca pagó y que prometió pagar, etcétera, etcétera.
esta situación se fue llevando hasta 100 años después, y la idea en la gente en general es que el INAH te quita tu terreno si tú encuentras vestigios arqueológicos, y no, eso no es cierto. Precisamente la Dirección de Salvamento Arqueológico se encarga, el INAH tiene una delegación, por decirlo así, una dependencia en cada estado de la República. En la Ciudad de México están concentrados digamos, los órganos centrales, no hay una delegación, pero hay un área que se encarga de eso, y cada uno de estos dependencias en los estados es la encargada de hacer los trabajos de salvamento arqueológico en estos casos. ¿Y qué es lo que pasa? Si tú encuentras un vestigio o un alineamiento, un tepalcate, un entierro, momias no es tan común en México, sí hay, pero no tan común. Lo más probable es cuando de repente entierros, huesos, tepalcates, cosas. No hay ollas de oro, en principio de cuentas. La recomendación es dar aviso al centro INAH del estado, y lo que va a pasar es que el delegado turnará a un grupo de arqueólogos que haga el salvamento o el rescate, dependiendo la urgencia del trabajo, de ese vestigio. Si ha sido un hallazgo fortuito, es decir, yo estoy construyendo mi casa, estoy haciendo la zanja para los cimientos y me encuentro algo, el equipo de arqueólogos hace un rescate, es decir, cuando ya hay una afectación, los arqueólogos rescatan los vestigios que sean posibles, se hace un informe, se toman determinaciones respecto a la valoración de los vestigios, y en la gran mayoría de las veces se da la opción de seguir con la obra de la gente. Salvamento es cuando, con conocimiento previo de la existencia de contextos arqueológicos, aún así una obra de infraestructura o un gasoducto o algún trabajo de este tipo va a pasar por esa zona. Entonces el salvamento, que es previo, es decir, se planea con tiempo de anticipación, va tomando información, excavando, rescatando, protegiendo los espacios en los que va a pasar la carretera, por ejemplo. Se obtiene la mayor información posible en los términos del tiempo que hay, y la obra continúa. Ese es el modelo más común en el que suceden las cosas, y que, insisto, no siempre tiene afortunados desenlaces, porque de repente ahora en los mundos de las redes, pues ya todo el mundo tiene oportunidad de tener un teléfono celular y se graban cosas que suceden en lo cotidiano, pero que no los puede uno visualizar en su real dimensión hasta que ves cómo la retroexcavadora pasa por encima de un sitio arqueológico que ya está excavado, que en términos científicos arqueológicos está agotado, pero que como bien patrimonial, como objeto digno de protección, conserva esa condición, y entonces las máquinas que preparan el espacio para la construcción entran y destruyen todo eso, ¿no? Entonces se hacen de repente revuelos impresionantes, porque también tienen que ver intereses, sobre todo de muchas comunidades o de muchos personajes que desean activaciones turísticas a partir de una pirámide cualquiera, que también es una falacia del turismo como bien social, ¿no? Y yo lo creo particularmente. Como que va a ser un imán de gringos, ¿no? Casi todas las comunidades en México tienen vestigios arqueológicos de diferente relevancia, y cuando la gente se entera que están en sus terrenos, imagina que cada uno de ellos se puede convertir en Monte Albán, y entonces llegarán hordas de turistas a visitarlos y habrá dinero, y es una aspiración legítima, pero la realidad es que la apertura de una zona arqueológica obedece a otro tipo de intereses y de formas de planeación que harían prácticamente imposible que todas las zonas arqueológicas, todos los sitios arqueológicos del país pudieran abrirse como zonas al turismo. Y en lo particular yo no sé si estoy seguro de que quisiera que eso pasara, ¿no? O sea, que hubiera 8,000 Monte Albanes por ahí, no lo sé, ¿no? Ok, tenemos una pregunta, Gustavo, que te debemos tu anterior comentario. ¿Qué opinas sobre que la base del Zócalo se va a tapar y van a colocar una placa? Y Andrés Perdomo nos manda saludos desde Venezuela y que está trabajando en entrega, pues suerte, y que bueno, nos escucha, nos manda saludos.
Y bueno, pues te enviamos ánimos para que no te duermas. Digo, los tiempos de entrega, no tengo los mejores recuerdos en ese. Y por ahí Aldo le manda saludos también a él para que le eche ganas. Y bueno, con respecto a lo del Zócalo, ¿qué piensas con que vayan a taparlo? Pues hasta donde sé ya lo taparon. O sea, el procedimiento casi siempre es cubrirlo con una capa de geotextil, es digamos que lo usual. Se hacen tiradas de tepetate que cubren, y de algún modo la hipótesis es que protegen los vestigios frente a lo que se va a hacer, ¿no? Y en este caso, pues la continuación de los colados estos de concreto para el Zócalo. Y van a poner una placa ahí en recuerdo, en vista de lo que está ahí. Yo creo que es un procedimiento correcto en términos de que ponerlo a la vista, que es algo que también la gente pelea mucho cuando suceden descubrimientos en sus contextos, en sus casas o en sus pueblos, representa la gran mayoría de las veces, si no hay una correcta planeación o un presupuesto para mantenimiento, etcétera, etcétera, peor para el monumento que lo que significa dejarlo enterrado, ¿no? Siempre es, pues, y genera ilusión poder tener la vista del edificio ahí, es poder, ya sea un pedazo del Zócalo antiguo o una pirámide completa o una unidad habitacional media o casa. lo que sea, media casa, pero la realidad es que la cantidad de recursos que se necesitan para poder mantener eso en pie y en buenas condiciones, las condiciones que exigen los tratados internacionales son mucho mayores de los que podría a lo mejor un pueblo erogar, ¿no? Que eso también puede intervenir en por qué no hay tantos centros como Monte Albán había, porque también implica como una inversión importante. Sí, ¿no? por supuesto. Y y además, regresando al asunto de las aperturas de zonas arqueológicas, no siempre tienen una finalidad virtuosa en el asunto de las aperturas. Es un poco como el tema de los pueblos mágicos, ¿no? Que podría a lo mejor ser o pensarse como una panacea del desarrollo local, y la verdad es que terminan creando otros conflictos mucho más graves que esos, y al final son intereses de otros o beneficios de otros los que se llevan. Un poco con las zonas arqueológicas puede suceder lo mismo si no se hace con cuidado. Entonces, bueno, la salida o la opción que se tomó me parece sensata, ¿no? En términos de lo que se podía hacer en estos contextos. Lo que resulta a lo mejor grave aquí y en otras situaciones similares es que es lo que está detrás, pues, ¿no? O sea, a lo mejor de repente el salvamento arqueológico o la investigación arqueológica está, pues, haciendo su trabajo y respondiendo a sus encomiendas, pero a lo mejor como investigadores sociales y como arquitectos tendríamos que más bien hacernos otras preguntas previas a la investigación arqueológica, ¿no? Que pasan por temas de protección al ambiente, por casos de corrupción, por tráfico de influencias, etcétera, etcétera, de las que el vestigio arqueológico que aparece a lo mejor es solamente el elemento que lo hace visible, pero que nos da la oportunidad de hacer más bien una reflexión y una protesta, si aplica, de todo lo demás que está pasando, ¿no? O sea, al final el componente del vestigio arqueológico en las ciudades es una parte de la dinámica de las ciudades, la dinámica urbana de los pueblos, no tiene que ser necesariamente ciudades grandes, y que se conecta con un montón de cosas que están sucediendo en la especulación de los predios, de los territorios, y que a lo mejor es lo más grave, pues, ¿no? Es decir, sí, porque al final también, como decíamos, hay una especulación inmobiliaria, por decir, que es un fenómeno del que todo el mundo está hablando ahorita, pero también hay una especulación sobre la apertura de estos sitios arqueológicos, ¿no? Porque también hay unos intereses y hay un montón de personas que están sobre ellos también, ¿no? Sí, claro, y tiene el asunto de los territorios. A mí me interesa mucho últimamente trabajar esta parte de los ordenamientos en los territorios, porque cuando la forma en la que el Estado protegía las zonas arqueológicas era más bien cerrada, es decir, hacia bardas o límites legales y físicos para las zonas arqueológicas, el paradigma era que pues ahí iba a estar cuidado durante los siglos de los siglos, pero frente a los cambios políticos, económicos y hasta internos de los institutos que se encargan de esta protección, ya no pareciera alcanzar, ¿no? Entonces,
el movimiento de los cambios de uso del suelo que hacen los municipios en las delegaciones acá o ahora ayuntamientos en la Ciudad de México, también juegan y especulan y mueven sus intereses con respecto a los territorios patrimoniales, y de esas cosas a lo mejor no estamos hablando demasiado. Quizás el debate, aunque debe existir frente a si se cubre o no se cubre el vestigio del Zócalo, es el menor de los problemas que pueden existir cuando estamos viendo cómo en las ciudades los barrios enteros son arrasados por la voracidad de las inmobiliarias, y que ahí es el inicio de los problemas que después se reflejan en la destrucción de contextos arqueológicos, por ejemplo. O sea, el caso de Coyoacán es interesante porque los barrios originarios de la Ciudad de México, prácticamente todos, tienen debajo de sí un asentamiento prehispánico, que cuando las grandes desarrolladoras, sobre todo en nuestros espacios como Coyoacán, el barrio de La Conchita, antes, ¿no? Pues las de antes y las de ahorita, ¿no? Y sobre todo las de ahora, que tienen una capacidad económica mucho mayor, pues, ¿no? Es decir, construir una casa de 3 niveles te implica un cimiento de 1,5 metros, pero construir un edificio de 20 niveles te implica bajar 4 niveles de sótano, ¿no? Entonces, ahí te llevas todo, ¿no? Entonces, en esos contextos no queda nada del vestigio arqueológico. Okay. El debate no está en que si vas a dejar una ventana para que se vea desde arriba el templo de Hécatl en un centro comercial de Tlatelolco, sino el debate está en qué está pasando con la ciudad, que está empujando la construcción de infraestructura o de equipamiento, de intereses económicos para unos cuantos, sobre territorio, sobre suelo que puede ser un bien común, ¿no? Ahí está el asunto sobre el que tendríamos que protestar, ¿no? La protección de los vestigios que están en el subsuelo será una consecuencia entonces de tener muy claro cómo estamos ordenando nuestras ciudades, ¿no? Y qué zonas estamos permitiendo el desarrollo inmobiliario y cuáles no. O sea, ¿por qué en Texcoco hacemos o no hacemos el aeropuerto? ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Porque la parte técnica de rescatar el vestigio arqueológico se puede resolver. Las consecuencias de eso son las graves, ¿no? Pero ahora que estabas diciendo muy oportunamente lo del aeropuerto en Texcoco, que estaba pasando, apenas también alguien en Twitter comentó de una fotografía que tomaron en la Terminal 2 que tiene como una fractura importante, ¿no? Y que decían, bueno, es que no es que sea un problema estructural, es únicamente porque la Terminal 2 se está hundiendo, pero nada, bueno, pero nada grave. Bueno, sí, ¿no? Claro, no fue corrupción lo del Paso Express, llovió demasiado, ¿no? Sí, no, por supuesto, es la búsqueda del beneficio económico a través del tráfico de influencias de la corrupción lo que causa las tragedias, eso está muy claro, ¿no? Y el componente del patrimonio puede abonar o debe abonar al entendimiento de las razones de por qué esas cosas no deben suceder. Hay otro elemento del patrimonio que también no se habla mucho, que es el asunto del patrimonio material, pero no solo lo que se refiere a canciones, música, etcétera, sino a lo que tiene que ver con paisajes, ¿no? Es decir, técnicamente, por eso de repente el debate a lo mejor habría que sacarlo de lo técnico y traerlo a los deberes ser, porque a lo mejor técnicamente pueden resolver el problema del aeropuerto en medio de lo que quedaba del lado de Texcoco, del desecado lado de Texcoco, pero el impacto que tendrá en el conocimiento o en la apreciación de la cuenca con ese lunar, con ahí no sé si va a ser rojo, verde, ya han cambiado 1000 veces los renders, cambia para siempre el paisaje de la ciudad y todos vemos con un montón de nostalgia estos GIFs de cómo la ciudad se fue tragando el lago, y eso es lo que pasa, ¿no? O sea, la idea de lo que perdemos con estas cosas que técnicamente podrían resolverse está en otros lados. Pues lo que estamos perdiendo no es lo que perdemos en cosas, sino lo que perdemos en todo eso que ya no somos a partir de estas intervenciones, ¿no? Pero habría quienes podrían preguntarse, eso también se hizo, si pensáramos en Teotihuacán, por ejemplo, también devastaron, ¿no? Como con todo el entorno y demás. Y bueno, estamos hablando en tiempo prehispánico, ¿no? Pero
hay quienes se preguntan, bueno, ¿cuál es la solución ante eso? La solución entre toda esta conservación, el respeto, entender y hasta cierto punto preservar, expuesto o no, ese no es como el tema, sino cuál va a ser la solución. Porque al final del día, todas las personas quieren vivir en la Ciudad de México. Se ha vuelto, a diferencia de otros años, creo que cada vez más y más personas de otros países vuelan hacia la Ciudad de México, que es quizás una de las razones ahí con las que tratan medio de sustentar lo que están haciendo, ¿no? Que efectivamente cuando cualquiera ha volado al aeropuerto y llegas o sales, constantemente hay problemas con las pistas en relación con todos los vuelos que entran y salen. Efectivamente sí hay una demanda mucho mayor, ¿no? Y no en el caso concreto del aeropuerto, sino en la ciudad en sí misma, ¿no? De, bueno, ¿qué está pasando con estos edificios de 20 niveles? Lo que está pasando es de que hay una demanda, lamentablemente, ¿no? Luego suele suceder que en cuestiones de ciudad siempre hay un bueno y un malo, ¿no? Entonces, y salen estas señoras enojadas, ¿no? A reclamar que porque van a poner un Metrobús en Reforma, entonces ellos son los malos y nosotros somos los buenos, ¿no? Pero creo que no se observa o no se analiza desde todos los puntos que se tiene que analizar, ¿no? Hay una demanda, ¿por qué se hace? Vamos, es como criticar al capitalismo y pretender que nadie es presa de él o que sucumbe ante el capitalismo, ¿no? Lo mismo sucede con la ciudad. Por un lado hay quienes protestan por una situación y quieren ser como súper pasivos, cero emisiones de nada, ¿no? Pero pues usan cepillos de dientes, una bolsa o compran algo en un 7-Eleven. O sea, me refiero que ya la escala es tan grande que la pregunta es ¿cuál podría ser entonces la solución, ¿no? Tanto en lo que está sucediendo con el aeropuerto, lo que sucedió con Reforma, que algo que alegaban es el patrimonio visual, histórico del Paseo de la Reforma, cuando tú dime si lo hay. Digo, ya hay demasiados torres de oficinas y comercios y demás, que, perdóname, pero no se parece para nada en lo que solía ser. ¿O tú crees que sí hay como un valor estético que un Metrobús pudiera arruinar? Pues, me regreso un poquito antes de contestarte esto, y es que es cierto, uno de los argumentos típicos de los desarrollistas, digamos, de quienes están a favor de estas cosas y de que el patrimonio realmente no es más que un recuerdo o los vestigios del pasado no tendrían por qué detener el avance del progreso de la humanidad, es ese, ¿no? Que las ciudades siempre han cambiado. Claro, por supuesto, la arqueología nos da la perspectiva del cambio. La arqueología, eso es lo que estudia, bajo mi perspectiva es esa, ¿no? Los cambios a lo largo del tiempo a partir de los objetos. Pero el asunto es cómo queremos que cambie, ¿no? Y en beneficio de quiénes y para quiénes queremos que las cosas cambien. Lo que estamos viendo ahora es que los cambios que están siendo orquestados están beneficiando, y eso no lo digo yo, están en las estadísticas en todas partes, está claro y lo vemos todos los días, están beneficiando a unos cuantos y no a la mayoría de la sociedad. A lo mejor dirán algunos, pero eso nunca ha pasado en la historia de las civilizaciones, y quizás no, pero lo que es un hecho es que hoy podemos tener esta conciencia de lo que sucede y podemos dirigir, que así las podemos llamar, por las políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? Lo que queremos que pase, ¿no? en el futuro. Y lo que estamos viendo es que las políticas públicas están permeadas por un síntoma social en el país, que es el clasismo que nos arroba todos los días. Y eso me conecta con el asunto del Metrobús. Es decir, resultaba curioso y me recordaba mucho el debate aquel de cuando se construyó el metro en Polanco, ¿no? Y que la gente en Polanco se quejaba. En ese tiempo no estaban los argumentos de movilidad y eran conceptos que no existían, pero decían, bueno, lo que nosotros no queremos es que aquí va a llegar a llenarse de gente que viene de no sé dónde, y puestos y garnachas, ¿no? Entonces, ahí lo que había es un argumento de clase que estaba permeando sobre el bien común, ¿no? Yo no sé si el Metrobús estaba, porque en particular
muy al final vi las propuestas arquitectónicas de los paraderos y todo eso, pero lo que creo que subyace a muchas de estas propuestas y muchas de las políticas públicas en el país es un tema de clase en el que solo unos cuantos que dirigen los poderes económicos y tienen el capital para hacer las inversiones para generar estos proyectos de infraestructura, están viendo por sus intereses y no por una colectividad. Entonces ahí es cuando decimos, no es un asunto de si es bueno o malo el Metrobús por reforma, es más bien preguntémonos ese negocio para quién es, quién lo está impulsando, y del otro lado qué intereses de otros grupos de poder, otras cúpulas de poder están siendo afectadas y que por eso se están protestando. Insisto, a lo mejor esta visión a lo mejor un poco más antropológica nos lleva a quitar el ojo de si Reforma tenía o no valores o tiene valores históricos. A lo mejor los tiene, pero lo que el debate estético no deja ver y que mañosamente ambas partes cubren es que hay una serie de complicidades, de negocios que están utilizando el terreno de la ciudad para disputarse su poderío, ¿no? Sí, claro. O sea, ese es el asunto. Sí, porque también es como, bueno, ¿y quiénes son los que gestionaron todas esas lámparas, ¿no? Súper reflejantes sobre los árboles, de muchos colores, que perdón, pero si tú eres peatón y pasas caminando por ahí, no es algo cómodo tampoco, ¿no? Entonces, y tampoco quisiera meterme en un lado o en un bando, pero vamos, también la gente que vive cerca de esas zonas, pues si por ellos fueran solamente viviría para los runners y o sea, no conciben que hay gente que trabaja ahí, que tiene que desplazarse, porque yo vi algunas propuestas también de los parabuses del Metrobús y únicamente es básicamente los que tienen, cambiando tipografías y que diga Metrobús y demás, pero no iban a ser plataformas ni lo que han hecho en otras líneas, ¿no? Simplemente es el carril confinado y cambiar todo el pavimento a concreto hidráulico y ya, ¿no? Pero no sé por qué hay esta concepción, por ejemplo, tan negativa. Digo, sí hay lo que comentabas justamente de negocios y beneficios y demás, pero yo he sabido de muchos casos que salvo la delincuencia, que eso es ya de los usuarios y que no tiene que ver en sí con el sistema de transporte, que sí el Metrobús es una ayuda en muchos aspectos, ¿no? Y yo creo que aunque ya haya este camión cero emisiones que salía por ahí atrás del auditorio, terminaba siendo insuficiente por el trayecto que tienen que recorrer las personas, ¿no? Entonces, sí es necesario precisamente como mirar, por un lado están los automovilistas, que a mí no me gusta el término cochistas, y ya lo he dicho en varias ocasiones, porque el empleo es peyorativo, ¿no? Y creo que hay personas que tienen que utilizar el automóvil por las distancias que recorren o porque su trabajo o lo que quieran, o están los casos de las señoras de Polanco y Reforma que solamente van a su clase de pilates en una suburban, ¿no? Que no sirve, o sea, que ocupa demasiado espacio. O hay los casos de también quienes utilizan el Metrobús día a día y dejan el coche, o hay quienes caminan. Entonces la cuestión es, la ciudad es de todos, ¿no? Y todos tienen derecho a utilizarla. Entonces está el pleito con los automovilistas, que creo yo son los menos, ¿no? Las señoras y las personas y estas asociaciones civiles o comités vecinales que están protestando, yo no creo que son los que utilizan el coche para ir a las oficinas todos los días. Francamente no lo creo, ¿no? Comenzando porque ni siquiera lo suelen utilizar, van caminando, es lo que les gusta, ¿no? Van con la carreola y el perrito y los tights ahí corriendo, ¿no? Lo saben bien. Entonces, más bien va con una cuestión de clase, que ellos no quieren que haya un Metrobús ahí, porque un Metrobús significa, como iconográficamente, si lo quisiéramos ver de esa manera, un espacio como el metro, ¿no? Que sí, representa masas importantes de gente, una conexión. No sé. El término metro quizás hace más ruido de lo que creemos, ¿no? Hay un libro que leí hace poco, lo voy a buscar y te lo voy a poner ahí en las redes para acordarme el nombre, que
hablaba de estas formas de, es un libro de los 80s, imagínate, ya tenía un ratote de esto, y habla y analiza este investigador del CEMCA la diferenciación espacial a partir de del tipo de diversiones que usa la gente en la Ciudad de México, que lleva a cabo la gente en la Ciudad de México en la historia de la ciudad, es decir, hace un análisis arqueológico, bueno, del México prehispánico, en la época colonial, México independiente y hasta el siglo XX, en la década de los 80s, y va configurando cómo las diferentes formas en las que la gente se divierte o cumple su ocio van trazando, van dibujando áreas de la ciudad. Y esas áreas cada vez son más separadas y cada vez se van haciendo fronteras que no parecen muy claras entre unos y otros en términos espaciales y en términos urbanos. ¿Por qué cuento esto? Porque eso solamente es en el tema del ocio, en el tema de la diversión, dependiendo de los estratos sociales, se los divide en tres, en el estrato bajo, la clase media y los ricos. Entonces, eso seguramente pasa en todos los demás ámbitos de la vida de las ciudades, es decir, nuestras cotidianidades van definiendo las zonas de las ciudades en las que nos movemos y genera grupos de intereses, no solamente los intereses económicos que están actuando por encima de todo, sino los intereses comunales, comunitarios, gremiales, grupales, en las que cada uno de ellos defiende sus espacios y genera los mecanismos que puede para generar fronteras entre unos y otros. Entonces, el tema, estoy especulando como en voz alta, es a lo mejor este asunto del Metrobús por reforma es una estrategia quizás no consciente, pero real, de marcar estas fronteras o seguir manteniendo estas fronteras en las que aquí, donde estoy yo, donde estamos nosotros, no puede haber esto que me representa o me significa un estrato, una zona o un tipo de gente con la que yo no quiero interactuar, ¿no? Convivir. Y eso pasa con muchos otros ámbitos de la ciudad, ¿no? Y que tiene que ver con el patrimonio, regresando a este asunto, es que para Te fortuna... puedo interrumpir un minuto. Vamos a hacer una pequeña pausa para que, bueno, tenemos ahí unos mensajes y demás. Regresamos rápido, no nos tardamos.
Ya estamos de vuelta en Conducta Urbana. Perdón que hayamos cortado la transmisión así de rápido, pero bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. Astrid, la responsabilidad del cuidado del patrimonio material e inmaterial es una responsabilidad colectiva que se ha delegado a unos cuantos. Saludos a Héctor Morales, a Tamara Jiménez. Gustavo pregunta, ¿qué necesita el INAH y el INBA para que la gente se involucre más con el cuidado del patrimonio? Bueno, ese de nuevo lo vamos a dejar pendiente, Gustavo, lo siento. Es que estábamos justamente hablando de las fronteras y de justamente cómo el pleito estaba en la no convivencia con ciertos sectores sociales, ¿no? Sí, y bueno, lo voy a ligar con esto que pregunta Astrid y Gustavo, para no dejar las preguntas al aire, porque al final todo se relaciona. Entonces, sí, es cierto que hay una, o por lo menos yo lo creo, así, en muchos ámbitos, una disputa por el uso de la ciudad, de los espacios públicos, y muchos de esos espacios públicos son espacios patrimoniales, o que pueden ser entendidos como patrimoniales. Y es cierto, es una responsabilidad colectiva, o es un deber colectivo, pero es una responsabilidad institucional. ¿Cuál es la diferencia? También un paradigma claro del posmodernismo es pensar que entonces ya las instituciones ya no tienen responsabilidad de nada y ya no son, y entonces la gente es la única veladora de cualquier cosa, de todo, y si no funciona es cosa de la ciudadanía. Y me parece que es un poco injusto también. Injusto y tramposo un argumento así, es un argumento que porque al final es deslindar responsabilidades de algunas cuestiones, porque es ¿no? más fácil asumir que hay algo que la sociedad, lo que eso signifique, no está haciendo, para que entonces quienes están en las posiciones de poder y decisión no asuman su responsabilidad y en muchos casos hasta su culpa, en casos como hemos visto hasta el cansancio en este gobierno, ¿no? Entonces, es cierto, sí es un deber, pero el deber de la gente, de las comunidades, no es proteger su patrimonio. Voy a decir algo arriesgado. Su deber es vivir su cotidianidad. La protección de esas cosas recae en las instituciones, porque para eso fueron creadas. Es decir, es como si nosotros asumiéramos que es nuestra responsabilidad la seguridad pública de la ciudad, ¿no es cierto? ¿No? O sea, nosotros es como victimizar a las víctimas, si hacemos ese símil un poco arriesgado también. Es decir, la responsabilidad de la gente de cuidarse es de ellas, porque no tienen por qué salir en las calles. La responsabilidad de las mujeres es cuidarse y no salir a las calles en las noches. No, ellas tienen el deber y el derecho de vivir su vida como les plazca, y las instituciones tienen la obligación de velar por ese derecho que tienen. Es lo mismo con el patrimonio. La gente tiene el derecho y el deber de vivir su cotidianidad, sus expresiones culturales como las deseen, y hasta cambiarlas como las deseen, y es la institución la encargada de proteger su derecho. Ese es el asunto. Y al final también la pregunta, ¿no?, es ¿quiénes son las personas que están detrás de las instituciones? Porque ahí también está como el meollo de todo, ¿no? Si únicamente van a ser familiares, compadrazgos, dedazos, herencias, porque también hay muchas plazas que se heredan también que nunca he entendido cómo funcionan o por qué funcionan así. Es quiénes eligen, por qué méritos tienen para ser electos o no ante tal cargo, porque también sucede mucho, tienes una secretaría de personas que no están calificadas o que ni siquiera sabes si tienen el bachillerato, y ya ni hablemos de la presidencia, ¿verdad? Tomando decisiones muy importantes sin la asesoría suficiente, sin el criterio adecuado, y no porque haya un criterio bueno o malo, que eso también entra como en toda esta polémica, ¿no? ¿Cuál es el criterio correcto? O si vas a estar libre de equivocarte o no, ¿sabes? Sino la función es tratar de que las personas mejor calificadas o con mayor experiencia o que simplemente tengan un conocimiento amplio o el interés al respecto, sí sean las que pueden estar en cargo estos cuidados o esta protección o las decisiones, porque también muchas decisiones se toman precisamente con intereses, con muy poca ética profesional, y ya ni se diga con vocación de ayuda o protección social, ¿no? Entonces muchas veces
dentro, y voy a también aquí a poner como un ejemplo medio, ahí algunos van a decir medio chairo, pero dejan a hombres al frente de instituciones dedicadas al cuidado de la mujer maltratada cuando el tipo es un macho, ¿no? O es un misógino, o cree que las mujeres no pueden salir de su casa y por eso les pasa lo que les pasa, ¿no? Porque a mí, luego el patrimonio tiene que verse, y esto va un poco a lo que nos preguntaba Gustavo, el patrimonio tiene que verse al final como una entidad, como una persona, como si fueras tú mismo, y es cuidarte a ti, ¿no? Yo recuerdo en alguna ocasión que tuve que ir al Ministerio Público a levantar una denuncia, y lo que me contestaban es, pues perro que ladra no muerde, ¿no? O cosas así. Y eran abogados que estaban ahí, pues como que de rutina, que les daba mucha hueva, lo que sea que tuvieran que hacer referente a mi problema. Entonces, alguien que no tiene esa sensibilidad, que es lo importante de todo esto, y el cuidado con el patrimonio y demás, tiene que ver con una sensibilidad. Las personas que no tienen una sensibilidad ante el tema, no están comprometidos con el tema, no que se encadenen a las pirámides, como decías hace rato, pero sí una ética y una apreciación estética, no vamos a llegar a ningún lado, porque precisamente son quienes tienen los medios para poder para poder preservarlo, ¿no? Sí, no, bueno, lo has dicho de forma muy clara y es cierto, ¿no? Coincido totalmente. Una de las cosas más riesgosas en cualquier ámbito de la función pública es que existan personas que no están preparadas para llevar a cabo sus cargos y que consideren que es su criterio el criterio que tiene que primar, ¿no? Cuando es cierto, no existen criterios buenos o malos, no, pero para eso existen las leyes, y para eso existen las normas internacionales, y para eso existen los grupos académicos y el debate y la investigación, etcétera, para poder definir con mucho más certeza cuáles son los procedimientos a seguir. Pero perfiles equivocados en puestos clave pueden hacer mucho más daño que lo que hace una retroexcavadora por encima de un edificio histórico, ¿no? De nuevo, si nosotros nos desligamos de esa visión del hecho reprobable de la destrucción en sí misma, tendríamos que analizar qué está pasando atrás. Con alguna amiga arquitecta platicamos mucho sobre qué está pasando con la destrucción de las casas antiguas en Monterrey y cómo estas del barrio viejo, y esto lo cual le hemos leído en la revista, y es cierto que es triste observar el cambio en estos barrios, en estas calles, pero lo que tenemos que insistir es en qué está pasando con las estructuras de gobierno y de poder económico y político en nuestras ciudades que están teniendo estos resultados, pues, ¿no? Entonces, hay gente, regresando con lo que dices, gente que está en ámbitos en los que quizás no son sus intereses los comunes los que priman, pues pueden causar muchos problemas. Y ahí decía Gustavo, ¿qué tiene que hacer el INAH y el INBAT para que la sociedad se involucre? Es que, insisto, el asunto es que el INAH y el INBAT tenemos que hacer nuestro trabajo y la gente tiene que seguir reproduciendo y produciendo sus expresiones culturales conforme las haya entendido durante siglos o las esté entendiendo y transformando hoy en día. El balón está de nuestro lado, pues, ¿no? No es tan fácil como decirles la gente es la que tira la basura y por eso es el problema de todo lo que pasa. No es así, no es solo la gente la que está haciendo las cosas mal, pues, ¿no? No, y ahora que decías lo de Monterrey, también entran, y por eso son temas tan complicados. Yo hace unos muy buenos años ya fui de visita de campo con Gerardo Guízar, con el arquitecto Gerardo Guízar, a Monterrey, y nosotros estábamos hospedados en el barrio viejo de Monterrey. Y la verdad es que estaba en un estado muy deplorable en general, ¿no? Me recuerda a este cinturón. Sales del centro de Puebla también, ¿no? Cuando ya vas como hacia la terminal de autobuses, todas las calles alrededor que no son donde está la catedral y todo esto, también están en un estado muy similar ahorita, hoy en día, ¿no?
Entonces, recuerdo que el viejo barrio de Monterrey estaba lleno de baresuchos, que eran estas casas ya viejas, que están todos por dentro pintados de colores para que con luz negra brillaran y demás. Muchos recovecos laberínticos con muchísima humedad, pues los chavos ahí viviendo la vida loca, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, bueno, ¿cómo puedes hacer un plan de uso, ¿no?, a espacios como estos? Porque si fueron apropiados de esa manera, y que también sucede en Guanajuato, y que también sucede en San Luis Potosí, Zacatecas, y podemos mencionar muchísimos, que justamente estos centros urbanos que tienen tanta carga histórica, se vuelven en su mayoría bares para pues chavitos, ¿no?, que no tienen que poner mantenimiento, porque nada más con que pongas ahí no sé, un póster de los Sex Pistols, pues ya es como, ay, la onda, ¿no? Y estuvo, no quiero sonar tan ruca, ¿no? Porque pues ya, full señora, pero es una realidad también. Entonces, ¿cómo le cambias el carácter a eso? ¿De qué manera los puedes utilizar de forma de que también pueda ser rentable para quienes son los propietarios, ¿no? Porque si están construyendo ahorita o cambiaron algo ahí, pues tiene que ver con que las personas que eran dueños se hartaron, o el verdadero dueño falleció, y entre los hermanos, que eso también sucede muchísimo, y que yo creo que lo vamos a platicar en las segundas sesiones. Bueno, estas casas catalogadas que pasó mucho en Polanco, que está pasando mucho en Polanco ahorita, que la mamá o el papá o los dos fallecen, son 3 hijos y ya nadie se la va a quedar, porque precisamente hay un mantenimiento bien importante en medio, y que no se ponen de acuerdo y la venden a quien les dé más, ¿no? Que suelen ser estas desarrolladoras, por el capital que manejan. Pero ¿cómo le das otro uso? O sea, ¿cómo puedes hacerlo atractivo también para quienes tienen estos bares o quienes tienen estas casas? ¿Qué pasa con eso, no? Es que cuando la lógica que prima al tomar las decisiones sobre las ciudades es la lógica económica, pues el resultado va a ser ese, más bares, porque los bares son un buen negocio. Y entonces siempre serán casas o cosas que sean buenos negocios. Claro. Porque el paradigma es la mayor rentabilidad del espacio y de los suelos, pues esa va a ser la consecuencia. Entonces, ahí el asunto es de ser muy firme en la construcción de políticas públicas que redireccionen esas intenciones, y que entonces no sea, a lo mejor parecen muy reiterativos, pero es que yo insisto en que ahí está la raíz de las cosas, o la raíz de la pérdida del patrimonio en las ciudades en México está en estas dinámicas económicas que traen como consecuencia estas cosas, ¿no? Entonces, si para un municipio o el ayuntamiento de una ciudad lo más importante es generar rentabilidad por metro cuadrado de sus centros históricos, pues la opción óptima es poner bares. Pero ¿qué pasa en Coyoacán y el centro de Tlalpan, por ejemplo? O sea, sería como... Es ideal pensar que no va en función de la rentabilidad, pero el mismo sitio histórico es atractivo porque hay esta cuestión de rentabilidad, ¿no? Sí, por supuesto, es un círculo vicioso, virtuoso, depende de quién lo vea, que te lleva a una u otra, una escala de cosas. El asunto es que en muchos casos, una vez que tenemos la perspectiva del tiempo, nos damos cuenta que los riesgos de generar otro tipo de problemas vienen a largo plazo, ¿no? O el mismo centro de la ciudad, digo, muchos edificios están ocupados como bodegas, y aunque hay un grupo de valientes que están tomando el centro para vivir, ¿no? Y que no es fácil, porque sí se enfrentan con estos barrios bravos y viejos donde hay vecindades, y que es gente que convive de pronto con esta clase media joven, ¿no? Entre 25 y 35 años, ¿no? Que tampoco pueden absorber todo, o sea, no pueden crear un cambio o una ola de cambio lo suficientemente sólida para desplazar a todos estos comerciantes que llevan toda la vida y que son... pero ¿por qué tendrían que ser ellos la ola de cambio? Okay. ¿Sabes? O sea, es como, ¿por qué? ¿No? O sea, por supuesto, no siempre el centro histórico estuvo lleno de bodegas y comerciantes. Hubo un momento, y eso es una historia consecuente seguido, en la que ahí vivía la gente con poder adquisitivo, etcétera. Todos no sabemos la historia en la que van a otras zonas de la ciudad porque se empieza a pauperizar, etcétera, etcétera.
Es cierto, quizás a muchos no nos gusta la idea de que edificios con un valor estético y hasta patrimonial inmenso sean ocupados con ese tipo de usos. Pero yo no sé, por lo menos me preguntaría, no sé si yo de verdad quiero que el tipo de cambio que se genere sea a partir de estos colectivos de personas que a lo mejor con muy buena intención, pero que pretenden instaurar un nuevo estilo de vida en estas zonas que resultan atractivas para ellos mismos también porque obtienen esa renta del valor patrimonial de los edificios. O sea, no olvidemos, pasa también con las zonas arqueológicas, pero es mucho más claro con los entornos de contextos históricos, de ciudades históricas, el valor que acumula los contextos históricos, los edificios históricos, puede ser capitalizado y rentabilizado de muchas maneras. Es una lógica económica, es decir, a través de los años, a través del prestigio que toman las ciudades, la forma en la que se revaloran ciertos estilos arquitectónicos, etcétera, 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 van cargando de valor a de muchos tipos de valor a esos elementos arquitectónicos o de la ciudad. Ese valor puede transformar en renta económica y hay quienes lo hacen así, y especulan con el suelo, y hay quienes toman ese valor y lo transforman en renta de prestigio. Entonces es cool vivir en ciertas zonas de la ciudad, ¿no? Cuando a lo mejor no sé si hay realmente una conciencia clara del patrimonio, o si lo que yo estoy haciendo cambiar en este lugar sea lo que el colectivo requiere, necesita, si la dinámica está haciendo esa. Sí es cierto, es polémico porque de repente podemos decir, bueno, pues ¿qué prefieres? Dicen algunos, que esté la Merced tirada de basura o que lo arreglen y lleguen a vivir colectivos de artistas ahí. Pues no lo sé, ¿no? La pregunta es compleja porque habría que entender el proceso en el que esas cosas sucedieron, ¿no? Porque si entonces la instauración de galerías en la ciudad con una lógica de mercado que utiliza el valor de los barrios tradicionales para transformarlo en prestigio que después pueden transformar en renta económica, es lo que la gente que vivía en la Merced ahí es lo que necesitaba para una mejor forma de vida, ¿no? O sea, no lo sé, es como es tramposo como de algún modo, puede resultarlo, pues puede ser bien intencionado, pero tramposo porque está respondiendo a una lógica, de nuevo, una lógica de mercado que está jugando con los espacios y con las vidas de las personas sin hacerse muchas preguntas, ¿no? Y voy a poner un ejemplo como que sucedió el día de hoy y con esto vamos a cerrar la sesión de este día, vamos a ir con las preguntas rápido para sacar a los ganadores y vamos a continuar con la charla de patrimonio el próximo 7 de agosto y hoy todo el mundo está hablando de Marta de baile otra vez, ¿no? Que es una frivolidad, pero creo que tiene mucho que ver y es una analogía para lo que estabas diciendo. Sobre un stream makeover que le hicieron a 2 mujeres, en los que invirtieron $1 millón, un poco más, en cada una para cambiarle la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces... No supe, pero bueno, te estoy poniendo al tanto de la novela. Entonces, estas mujeres que son... O sea, personas normales, ¿no? Bueno, no normales, comunes y corrientes, que no son artistas de Televisa y así. Ya sabes, dentista, liposucciones y un montón de cosas para que quedara como señora de Polanco, ¿no? O de Las Lomas o algo así. Entonces, desató una problemática porque había gente que decía, bueno, ¿y qué onda con la esencia de estas mujeres? ¿Qué onda con la estigmatización de la realidad cotidiana de la mujer? Y que si no tienes las extensiones y no tienes la ceja y las pestañas postizas y la liposucción, ya no vales lo mismo. O sea, es un poco eso, ¿no? Como revitalizar un espacio, un lugar, pero quitándole un poco la esencia, ¿no? Uh-huh. Y que la esencia, estamos hablando de lo estético y de la manera en la que vive la gente, el espacio. Si fuéramos a Tepito, yo no lo lograría, pero bueno, si tratáramos de ir a Tepito, también tiene una configuración espacial y estética muy particular. No queremos decir, o al menos no creo que tú tampoco hayas tratado de decir que
esté bien cómo se configuran o cómo están funcionando con respecto a lo que decías de la basura, o si pensáramos en algunos inmuebles en el centro histórico que tienen los vidrios rotos y que se están cayendo y que están en condiciones muy sucias, insalubres incluso, y de poca calidad estética, ¿no? No queremos decir eso, más bien es quiénes son los que los habitan y de qué manera podríamos mejorar el espacio en función de las personas que lo habitan ya. No tratar de mejorarlo para monetizarlo, en este caso de estas mujeres, para que fueran más atractivas hacia los hombres o exactamente, ¿no? Ajá. Sin pensar en lo que quizás ellas necesitaban era ir a una terapia para que mejoraran su autoestima y de esa manera se sintieran mejor consigo mismas y reflejaran una comodidad consigo y no unas extensiones de 250,000 pesos, ¿no? Entonces, con eso vamos a cerrar de momento. Javier Juárez, hay que tener en cuenta que no todo inmueble está catalogado por el INBA o el INA, pero los inmuebles que sí están catalogados muchas veces sufren de la corrupción que impera en dichas instituciones. Gustavo, considero que en buena medida sería difundir que es patrimonio material, inmaterial, paleontológico, prehispánico, histórico y artístico, que el desconocimiento genera desinterés e insensibilidad. Ya lo platicamos hace la primera vez que estuviste aquí en el programa, pero con mucho gusto en la segunda sesión podemos hacer como un espacio. Y por último, quienes todavía están aquí con nosotros, tenemos 3 obsequios. Juan va a hacer ahorita una preguntita y las 3 primeras personas que contesten correctamente, que alcanzamos a decirlas ahorita al aire, solamente las personas que manden la respuesta por mensaje, porque si lo dejan en los comentarios no hay manera de que en tiempo real podamos como controlarlo, que manden la respuesta por mensaje a la página de Radio Arquitectura, que está ahorita Fabián ayudándonos en este momento, y los premios son un taco de color Comex, un Pantone donde están toda la variedad de colores que tienen ahorita en tendencia y es vigente de este año, una libreta de Home Depot y tenemos un librito de Color Life de Colmex igual sobre las tendencias de este año. Ya sé que se nos está yendo el 2017, pero creo que es pues un material que generalmente se le da pues a los profesionales que nos mandan aquí los proveedores, entonces queremos regalarlo y Juan va a decir la pregunta ahora. Una pregunta con una respuesta específica, o decías algún comentario, ¿cómo lo de lo que platicamos hoy, algo de lo que platicamos hoy y que nos respondan. Los primeros 3 en responder. Ok, que nos cuenten cómo se llama el área del INA que se encarga de hacer las excavaciones arqueológicas cuando hay que construir una carretera o algo así. Tirín. ¿Cuánto tiempo les damos, Fa, para que contesten? Le está pensando. Son las 11:02. Ok, pues bueno, Fabián está muy complaciente el día de hoy. Creo que todavía no tenemos. ¿Ya tenemos mensaje de alguien? ¿No hay nadie? Ahora yo quiero interrumpir un poquito, nada más porque muchos de los comentarios hablaban de la catalogación de los inmuebles. Y es cierto, la catalogación permite tener claro cuál es el inventario de cosas que tenemos para proteger, pero no quiere decir, esta también es una confusión común entre los arquitectos, que si no está catalogado entonces no pasa nada, ¿no? O al revés, que si está catalogada entonces está completamente protegida. No, los catálogos son una forma de tener un inventario, un universo, lo que tenemos, pero la ley federal es muy clara en decir que todo vestigio del pasado prehispánico o histórico, para el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es susceptible de protección del Estado. Es decir, no importa que una casa del siglo XVII por alguna razón burocrática o de omisión no esté catalogada, no quiere decir que entonces el arquitecto puede llegar y tirarla porque sí, no. Así lo hace, sigue siendo un delito porque la ley federal se encarga de marcar eso con claridad. Lo digo porque hay un debate muy común cuando se habla de la destrucción de ciertos edificios y que se dice, es que no estaba catalogada, es que sí estaba catalogada, no importa. O sea, mientras
tenga una temporalidad comprobable anterior a 1900 es susceptible de ser protegida por la Ley Federal de Monumentos. Ok, aclarado lo anterior, ¿puedes repetirles la pregunta? ¿Cómo se llama la dependencia, la dirección perteneciente al INAH, que se encarga de hacer las excavaciones arqueológicas cuando se tiene que construir una carretera o un ducto de Pemex o algo así? Eso se dijo durante el programa. Las 3 primeras personas que contesten correctamente se lo van a llevar. Tienen que pasar a recogerlo aquí a Radio Arquitectura. Estamos en Baja California, número 210. Y cómo tiene que funcionar el acceso y demás se les va a contestar a las personas que ganaron por mensaje directo hacia la página de Radio Arquitectura. Y no lo vamos a decir ya al aire por cuestiones de tiempo, pero pues vamos a estar al pendientes y a más tardar mañana decimos quiénes son los ganadores, ya sea que hagamos una pequeña transmisión así cortita por Facebook Live desde mi celular o algo así, o Fabián. Entonces participen, ganen ya. Gracias, Juan, por venir. Gracias el día a ti y a todos hoy. que nos escucharon. Gracias por ahí a todos. seguro les contesto a los comentarios desde la página de Arqueopatías. Para que puedan seguir a Juan como Sí. @arqueopatías. Sí, y Con les K. contesto en el timeline de Radio Arquitectura y seguimos charlando si gustan a los chicos que nos oyeron. Todos los que quieran. De todas maneras, este volumen va a tener 2 episodios. El segundo episodio se repite, no se repite, lo vamos a continuar el 7 de agosto con el arquitecto Javier Martínez Burgos, que no pudo estar el día de hoy, con Juan también, que va a estar aquí. Y muchas gracias a todos. Yo soy Marlene Mendoza, me pueden seguir como @mareaneón. Gracias a Fabián, como siempre, hay pilas con los controles. Y nos escuchamos la próxima semana. Chao. Chao. Lunes por la noche y eres un orgulloso sobreviviente a la resaca de fin de semana, un aguerrido combatiente de la jungla de asfalto, borracho de smog y atolondrado por el golpe de calor, un héroe de epopeya griega sorteando de mentores al volante, ninja warrior del transporte público, escapando al kraken autoritario del sistema, maestro Jedi de mando ambulantes y demócratas, mientras sorteas las inclemencias climáticas. Felicidades, logro desbloqueado. Desastre de tu armadura, apaga tu sable láser. Date una revista auditiva, degusta la vida a través de la arquitectura. Sumérgete en conducta urbana. Continúa la conversación con Marlene Mendoza todos los lunes 9:30 horas por www.radioarquitectura.com. 30 años de darle forma a tus proyectos, de ayudarte a abrigar los sueños de tu familia, de juntos poner en alto el nombre de México. En Panerrey cumplimos 30 años y queremos darte las gracias por permitirnos construir nuestra historia contigo. Panerrey, 30 años de construir juntos las mejores historias. La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro.